Hola, vamos a continuar en este capítulo viendo un tema que es transformación de variables y el tema que es prueba de Cruz-Harwale, que representa una rama de la estadística denominada estadística no paramétrica o estadística de distribución libre. Recordemos que el análisis de la varianza es un factor. Recordemos que la hipótesis nula era la igualdad de media, la hipótesis alternativa que al menos una media es diferente. Recordemos el modelo estadístico y recordemos los requisitos como supuestos, como los errores con distribución normal, independiente, media cero y homogeneidad de varianza. La media cero dijimos que era por defecto, ocurre simplemente. La independencia, hagamos de cuenta que garantizamos un diseño con independencia, pero ¿qué pasa si no se cumple con la normalidad? ¿O qué pasa si no se cumple con la homogeneidad de varianza de los residuos? ¿Y qué hago con eso? No se cumple el supuesto. Bueno, una opción recomendada es la transformación matemática de la variable respuesta. ¿Qué es una transformación? Una transformación es de la variable respuesta aplicarle una función de tal modo de obtener un valor transformado. Hay distintos tipos de transformación, se han escrito libros acerca de la transformación de las variables. Nosotros podríamos destacar dos tipos de transformación, las que se llaman transformaciones de potencia y las que se llaman transformaciones logarítmicas. ¿Por qué pensamos en estas dos y no en todo el listado? Primero, porque son las dos más utilizadas. Segundo, porque hay modelos que han permitido el reducir el uso de las transformaciones. Los vamos a ver hacia el finalizar la materia, que se denominan modelos lineales generalizados. Esos modelos han permitido, como les decía, que haya menos abuso de las transformaciones matemáticas, porque permiten otro tipo de análisis. Entonces nos vamos a quedar hoy con dos tipos de transformaciones, las de potencia y las logarítmicas. La transformación de potencia obtiene un i' tal que a la variable i se la eleva a un número r. Si el r es un número mayor que 1, vamos a tener un tipo de resultados, y si el r es menor que 1, vamos a tener otro tipo de resultados. Por último, la transformación logarítmica es obtener un i' tal que se utiliza un logaritmo de la variable original. Hay un artículo interesante, lo pueden bajar por internet, que está escrito por Box y Cox del año 64, con un análisis muy pormenorizado de las transformaciones. Vamos a la transformación de potencia. Dijimos la transformación de potencia es obtener un i transformado tal que a la variable original le eleve a la r. Ahora, ¿qué pasa cuando el r es menor que 1? Básicamente, cuando el r es menor que 1, yo estoy hablando de raíces. Es decir, estoy hablando de la raíz cuadrada o la raíz cúbica. Las más utilizadas son las transformación que son la raíz cuadrada de i más 0,5 o la raíz cúbica de i más 0,5. ¿Por qué se le sume algo? Porque si la variable respuesta puede obtener valores 0, tenemos un problema matemático. Entonces, para evitar ese tipo de problema, cuando sabemos que nuestra variable puede tener valores ceros o para estabilizar las varianzas, según dicen los investigadores, es que a la variable respuesta se le suma primero 0,5 y luego se hace la raíz cuadrada o bien se hace la raíz cúbica, dependiendo cuál es la transformación que se quiere hacer. Si la variable es asimétrica hacia la derecha, lo que hace falta es apretar esa colita que se fue hacia la derecha, por lo tanto es posible hacer una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Lo que se obtiene es una distribución más simétrica y fíjense que la colita va a estar apretada y va a normalizar la respuesta. ¿Qué pasa con las transformaciones de potencia, pero cuando el R es mayor que 1? Cuando tengo un R mayor que 1, el resultado es un número más grande que el original.
Entonces se utilizan para cuando tenemos distribuciones asimétricas hacia la izquierda y lo que hace esto es inflar los valores de la derecha, que son más grandes, obteniendo una distribución más normalizada. Hay que tener cuidado porque cuando esto ocurre, lo que suele pasar es que se incrementan mucho las varianzas, pero también es una transformación utilizada. Por último, la transformación logarítmica es una transformación tal que la variable respuesta transformada que tengo es igual al logaritmo, alguno de los tipos de logaritmo de la variable y. Eso ocurre también, el mismo caso que cuando usaba raíz cuadrada o raíz cúbica, es para apretar las colitas de distribuciones que son asimétricas hacia la derecha, y lo que hace es logaritmizar, es normalizar una distribución asimétrica originalmente hacia la derecha. Las más utilizadas son el logaritmo natural de i más 1 o el logaritmo en base 10 de i más 1. ¿Y por qué i más 1? También el mismo problema anterior. ¿Qué pasa si la variable respuesta puede tener valores ceros? El logaritmo natural de 0 o el logaritmo base 10 de 0 no está definido. Tenemos problemas en la transformación. Para evitar esos problemas, la transformación se suele hacer como el logaritmo de la variable, pero previamente se le suma un 1. Está establecido por conceptos teóricos que es la mejor manera de estabilizar las normales, digamos, de transformarla en normal y de estabilizar las varianzas. Les decía que en este artículo de Box y Cox tiene, lo pueden bajar de aquí, tiene un muy buen análisis y un pequeño resumen que encontré en internet en esta página. Les cuenta cómo hay que encontrar un valor lambda, y en función del valor lambda de la distribución que tenemos nosotros, nos recomienda una función de transformación. Hay muchas, pero eso es para que ustedes vean la manera en que se puede transformar la variable. Obviamente, cuando nosotros transformamos la variable y vamos a hacer un análisis de la varianza con la variable transformada, primero tenemos que volver a someter a la prueba de los supuestos a la variable transformada, porque transformar no es un dogma de fe. Puede ser que yo al transformar los valores de la variable obtenga una nueva variable que tampoco tenga distribución normal o que tampoco tenga homogénea de varianza. Entonces, una vez que transformo, pongo a prueba los supuestos y si se ponen a prueba los supuestos y dan bien, allá vamos. Ahora, yo voy a encontrar diferencias entre el promedio de el logaritmo de i y no entre el promedio de i. ¿Se entiende? Por otro lado, ¿qué pasa si ni aún transformando se cumplen los supuestos? O peor, ¿qué pasa si la variable respuesta es una variable ordinal y yo quiero hacer un análisis de la varianza con la variable ordinal? En principio no se puede. Bueno, hay una alternativa en lo que llamamos estadística no paramétrica o de distribución libre que se llama prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis no tiene un requisito de normalidad de la variable, no tiene un requisito de homogeneidad de varianza, solo tiene un requisito de datos independientes. La variable que podemos utilizar puede ser hasta una variable ordinal, o sea, puede no ser cuantitativa, podemos utilizar una ordinal. Vamos a hacer honor a dos investigadores, William Kruskal y a Allen Wallis. Ellos dos fueron los que inventaron esta prueba y esta prueba lo que va a permitir es hacer una comparación de 3 o más grupos sin supuestos de distribución. Vamos a analizar de la misma forma que analizamos el ejercicio de análisis de la varianza a un factor, las 4 zonas, que es un ejemplo conocido, pero ¿qué pasa si lo analizamos con un test de Kruskal-Wallis? No nos interesa ni la media ni el desvío estándar, porque la media y el desvío estándar son dos medidas que son importantes cuando hay normalidad. No son tan importantes cuando las distribuciones no son normales. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las medianas y hacer una prueba de hipótesis para la mediana. En realidad, esta es una adaptación. La prueba de hipótesis original de Kruskal y Wallis no era para las medianas, pero es la mejor manera de verlo, entender como que lo que está poniendo a prueba son igualdades de medianas, contra la hipótesis alternativa que al menos una mediana es diferente.
Entonces, para eso, ¿qué hace el test de Kruskal y Wallis? Tiene la métrica original, tiene los valores de producción original. Luego lo que hace es ordenarlos de menor a mayor, del más pequeño al más grande, los valores, teniendo en cuenta de qué zona es cada uno. Y cuando los ordena de menor a mayor, busca el valor del ranking del orden de cada uno de ellos, del menor al mayor. Entonces, 1, 2, 3, 4. Como acá ocurre un empate, los dos en 27, a los dos que le correspondía 5 y 6, le corresponde el promedio de los dos rankings, 5,5. Ahora saltamos, como este le tocaba hacer el 6, a este le toca hacer 7, 8, 9. Estos son el 10 y el 11, entonces 10,5, 10,5, porque son dos empates. Y proseguimos hasta el último dato, que es el 22. ¿Qué hace después? Lo que hace es reemplazar la medida original que teníamos por su valor de ranking. El primer dato era el 16 y es reemplazado por un 1. El segundo dato es un 20 y es reemplazado por un 2. Y así sucesivamente, fíjense que reemplaza a la medida original por una transformación especial que es el ranking, el número de rank. Y luego calcula el promedio del número de rank de cada uno de los niveles del factor. El estadístico de Kruskal y Wallis es esta formulita, ¿sí? Una fórmula que se llama H, que tiene en cuenta muchas cosas, y lo que hace acá es tener en cuenta a los rangos, ¿sí? a la suma de los números de rangos. Si la hipótesis nula es cierta, este valor tiende a 0. Si la muestra es pequeña, H tiene una tabla específica, H, de distribución de Kruskal-Wallis, pero si la muestra es grande, H se distribuye como un H cuadrado. Entonces se busca un H cuadrado con K menos 1 grado de libertad. Y a partir de eso se decide si rechaza o no la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que todas las medianas son iguales. Si se rechaza la hipótesis nula, la pregunta es ¿cuál mediana es diferente? Lo mismo que hacíamos en el análisis de la varianza a un factor, hay una prueba de comparaciones múltiples, que es una adaptación de la prueba de Dunn, y esa prueba lo que hace es comparar, ¿sí?, los rangos de cada uno de los niveles del factor, todos con todos, mediante un test estadístico, lo busca en una tabla de ese rango y me da el resultado. En Infostat, analizando la prueba de Kruskal-Wallis, esta es la salida, donde me da la columna variable, la columna zona, como 1, 2, 3, 4, el n de cada uno, me da el valor de la media del desvío, porque recuerden ustedes que las personas que crearon Infostat son muy parametricistas, es decir, siguen pensando en media y en desvío, aunque no tenga sentido si la distribución no es normal. Me da el valor de las medianas, me da el estadístico H y me da el valor P para decirme que es significativa la diferencia. Y me da la diferencia entre la zona 4 y 1 y la 2 y 3. Fíjense que el resultado que obtenemos era el mismo resultado que obtuvimos con el análisis de la varianza en la clase anterior. Bien, con esto terminamos entonces de ver dos temas que son pequeños pero son importantes, se usan mucho en biología, que son, por un lado, ¿qué pasa cuando no se cumplen los supuestos para el análisis de la varianza? La opción es transformar. Y la otra es qué pasa si ni aún transformando se cumple con los requisitos. Bueno, hay una alternativa al análisis de la varianza a un factor que se llama prueba de Kruskal-Wallis y eso es lo que vimos hoy.